poder saludarnos. Pues como saben, algunos que no les gusta madrugar mucho a las 6 o en su efecto los que no vienen a las 10:30. Yo sé que ya oraron, pero quiero que por un momento tú mismo o misma, allí donde estás, puedas decirle a Dios que te hable. ¿Qué tal si le dices esa oración a Dios? Y tú mismo le digas, Señor, yo te pido que tú por favor me hables en esta mañana. Nos disponemos a recibir tu palabra, Dios. Nos disponemos para recibir lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Chicos, ahí la cuestión que les voy a preguntar. ¿Recuerdan que hemos estado hablando acerca de un ciclo? Ya hoy vamos a terminar. Y el ciclo fue la sabiduría. ¿Sí lo recuerdan? ¿Más o menos? ¿No? Sí, se está hablando de la sabiduría. Se está hablando de la sabiduría en nuestras palabras, por ejemplo. Se estuvo hablando acerca de la sabiduría, cómo tratamos a los demás. Más o menos ahí van recordando. Eso, muy bien. Hoy vamos a estar cerrando este ciclo de enseñanzas de la sabiduría y quiero que hablemos de lo siguiente. Entonces necesito acá voluntarios, ustedes que son bien chéveres. Voluntarios, ¿listo? ¿Quién me va a ayudar? Necesito 2 voluntarios por ahora. 2, bueno, 1. ¿Tú? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ¿tú, Santiago? Sí, no, Santiago. ¿Cierto? Santiago es una bendición. Bueno, Santiago, ¿me prestan las municiones para Santiago, por favor? Va a disparar usted el día de hoy. Que él no quiere dejar la espada por nada del mundo. Listo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando encontramos... Espere, calma, por favor, cálmate. Por favor. Santiago, cálmate. Cuando ustedes en la Biblia encuentran o buscan o leen, ustedes que les gusta y son apasionados por leer la Biblia, ¿cierto? Cuando ustedes leen la Biblia, vamos a poder encontrar 3 definiciones o 3 ilustraciones respecto al pecado. Y el primero de ellos, el pecado, literalmente significa no darle al blanco. Pero es que el Señor dice en su palabra que todos hemos pecado. Es decir que, hombre, por favor, hagamos de cuenta que esto es la ley, ¿sí? Y el cumplir todos los requisitos de la ley, entonces aquí está los que oran todos los días, los que se bañan al menos la boca y los dientes, ahí está. Los segundos son los que ya van más allá y leen la Biblia, por ejemplo, entonces leen la Biblia, y los terceros son los que ya no ven imágenes que no deben de ver, no hablan conversaciones que deben hablar, no escuchan música que no deben escuchar. Y en el centro están los que cumplen los 10 mandamientos. ¿Sí recuerdan? Los 10 mandamientos que se resume: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, el cumplir toda la ley significa que le voy a dar al blanco. Este blanco es rojo, cosa bien interesante. Después dicen que el racista es uno. Entonces aquí está el blanco. Darle al blanco es cumplir todos los mandamientos o toda la ley. No darle significa que al menos hemos fallado en algún aspecto. Y si hemos fallado en algún aspecto, él está que lanza. Quiere decir que no le hemos dado el blanco. ¿Listo? Entonces vamos a ver, querido, a ver cómo está usted. Pero es que ¿dónde le va a dar? Antes no le da desde acá. No, pero cada que le den despacito, ahí un poquito, que si le... No sé, bueno, que mira, que ya van a dar espacio. Listo, muy bien. Sí, ya son todas unas caballeras. Listo, a ver, querido, pero espere, quiere decir que con esto vamos a... Este tiro al blanco tiene algo especial. Y es que con eso va a medir su nivel de integridad. Diego estuvo orando por la diana, esto se llama una diana, antes de traerlo, para que con esto al darle usted va a probar su nivel de integridad. Entonces, ¿cómo? Sí, eso voy a hacer. Por eso le dejamos bien alejado de todo el mundo. A la voz de 3. Vas a tener 3 oportunidades. Bueno, dele 5 oportunidades. Está bien. Primera. 1, 2, 3. ¡Ay, santo! Ahí no está. Pero más para atrás, querido. Ya casi. Eso. No mentirás, baila. No dirás falso testimonio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, hay más o menos. Hay más o menos. Bueno, ¿y ustedes por qué se burlan tanto? Bueno, a ver, prueba tú.
Ayúdale ayer a la compañera a ver cómo va con ese tema. Cálmate, por favor. Ya, listo. No. Dale allí a Sarita. Trégaselos a ella. Dale, Sarita, tú. Listo, entonces vamos a probar el nivel de integridad de nuestra amiga Sarita. Dale, Sara. De una. Sí, pero recuerda que esto no mide la puntería, sino mide tu nivel de integridad. Esas las premias. Uy, santo. Ya casi, ya casi. Menos mal no tiene puntería, pero dale un pasito atrás, dale un pasito atrás. Sí, imagínense. Y además yo como que me quito porque le da con fuerza, ¿no? Quiere cumplir con toda la ley. Ella es como Pablo, ¿no? Cumplir la ley es darle al blanco, completamente en el centro. Y para ver, que vean que esto no está montado, yo le voy a dar para ver cómo yo tampoco le doy al blanco. No, es que sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Entonces, ¿qué sucede? Pecar es no cumplir toda la ley. Por eso la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, porque ninguno de los que estuvimos acá, por ejemplo, pudo darle al blanco. Ahora, esta es la primera definición de pecado. Otra definición que encontramos en la Biblia respecto al pecado es que el pecado es frustrar la voluntad de Dios. Frustrar la voluntad de Dios. O sea que hay unos ejemplos que me van a ayudar. Tráigame esos dos entonces que yo sí los traje. Los dos cepillitos que están ahí. Ok, listo, muy bien. Aquí fácilmente, tranquilos, tranquilos. Aquí vamos, necesito otro voluntario. ¿Quién es? ¿Tú? Listo. Hacia aquí adelante mío, por favor, hacia este lado. Porque es que si no, los demás no podrían ver. Listo, ahí. Bueno, para que no, date la vuelta un momentico. No, pero para acá. Eso, muy bien. Pero para acá. Ay, Dios mío. Así. No, mirando. Eso, muy bien. Ustedes me van a decir 1 o 2. ¿Cómo lo numeramos? ¿A este cuál le ponemos? Este 1 y este 2. Listo. Sarita, resulta que necesitamos que te peines hoy porque estás muy despeinadita. Ah, pues por eso tiene el gorrito, porque está despeinadita. Mayonesa, para eso ustedes que son pilos. Ahora, vamos a darte un elemento para que puedas peinarte. ¿Listo? Tú tienes que escoger, hay 2 opciones. ¿Cuál quieres escoger? ¿La opción 1 o la opción 2? Vas a peinar, ese es el 2. Pero ya añadiste todo el juego, todo lo que planeamos tan arduamente desde semanas atrás. Bueno, ya aquí van a dar. Entonces, vamos a pasarle. Entonces me dices, no, pero Sara, por favor, no voltees. Listo. Pasa tu manito aquí hacia atrás, hacia atrás. Por favor, pásale este para que ella pueda peinarse. Pero te vas a dejar bien peinada. No. Claro, ¿no? No te pases. Peínate, por favor. Dale. ¿Cómo te peinarías tú con ese cepillo? Muestra cómo te peinarías. No puedo. Pero intenta. ¿Y por qué no puedes? Ven, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Y por qué esto sirve para otra cosa? Ok, sirve para otra cosa. Quiere decir que fue diseñado para otra cosa. ¿Para qué fue diseñado este? ¿Cepillarse los dientes? Y luego no se llama cepillo también. Dientes. ¿Para qué? Para los dientes. Ah, para peinarse los dientes. Bueno, entonces por favor, préstale el otro. ¿Ok? Dale, entonces por favor, necesitamos que te peines. Dale, cepíllate un poquito acá. Dale, mire, eso, muy bien. ¿Se siente bien o no se siente bien? ¿Chévere? Ok, que está chévere el cepillo. Bueno, entonces, bueno, facilito. Déjale ya rápido, me lo tiren ahí o lo reciben ustedes. Un aplauso para Sarita, que muy valientemente se presentó ahí. ¿Cuál es la definición acá? Cuando nosotros o cuando no se cumple el propósito con el cual fue diseñado un elemento, una herramienta, eso también se llama pecar. ¿Cómo así? El pecado es no cumplir el diseño, o cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es frustrando el diseño con el que Dios nos creó. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú decides ir en contra de lo que Dios estableció, estás dejando de cumplir el diseño y el propósito que Dios estableció para tu vida. Y realmente, aunque pareció algo curioso, algo trágico, y algunos se rieron, realmente es trágico no cumplir el propósito de Dios.
Realmente es trágico que algo que fue creado con un propósito no cumpla ese propósito. Y muchos lo han puesto en el ejemplo, es como si ustedes tomaran un águila y la pusieran en una jaula en la cual se ponen los canarios australianos. ¿Cómo sería? No cumplir el propósito significa eso. Entonces, cuando tú y yo pecamos, volver por el punto, frustramos el plan divino para tu vida. Y el tercer aspecto, respecto al pecado, vamos a dar esto por acá, que está un poco riesgoso. El tercer aspecto respecto al pecado es que el pecado significa pasar los límites, pasarse los límites establecidos. ¿Quiénes de ustedes han viajado en carretera alguna vez? ¿Ok? ¿Se han visto que en carretera existen en las curvas unas barandas? Y a veces uno se da cuenta que esas barandas metálicas están como dobladas. ¿Sí se han fijado? Y hay otras que como que tuvieron que ponerle otro piso más. ¿Para qué creen que existen esas barandas? No, pero qué aburrimiento, ¿no? Es tan aburrido que son esas barandas. ¿Para qué las pusieron ahí? Por ejemplo, esas que estaban dobladas, probablemente y muy posiblemente estaban dobladas porque en algún momento un carro, un automóvil tuvo un accidente y esa baranda le ayudó a protegerse. De esa forma nosotros tenemos que ver los mandamientos de Dios. Lo establecido por Dios no es algo que te limite, porque algunos dirán, qué aburrimiento, yo mejor me salto esta baranda, porque si lo hago, se han visto en las curvas, alguno conoce, no sé, sobre todo en tierra caliente, cuando ustedes van para climas cálidos, son curvas y curvas, así que van subiendo, bajando, ¿cierto? Entonces quedaría más fácil que usted se saliera a la carretera y llegara de una vez allá. Entonces algunos dirán, y bueno, ¿y para qué ponen esas barandas? Más bien yo me boto y llego una vez allá. Pues que Pues quiero decirles que así es el pecado. Cuando nosotros decidimos darle la espalda a lo establecido por Dios, no solamente no estamos diciendo, ay, que Dios tan aburrido, sino estamos quitando esa protección o saltándonos la protección que Dios nos estableció y nos dejó a través de sus mandamientos. Ahora, esto se llama transgresión. Transgresión. Entonces, la transgresión tiene que ver con pasar los límites, como hablamos hace un momento, que son protectores, que nos protegen de cosas destructivas al finalizar. Ahora, las dos anteriores ya las ilustramos, entonces vimos ahí el tiro al blanco, esto me acordé porque ayer me dijo en una reunión que tuvimos de equipo, alguien sacó el comentario que se había acordado de la sirenita que estaba peinando con un tenedor. No sé por qué, no recuerdo la película, tal vez la vi cuando era niño. Eso es viejito, eso es bien viejito. Ahora, uno es, atrás, uno es errar al blanco, otro es frustrar la voluntad de Dios y el tercero es pasar los límites o transgreder. Y las dos primeras las ilustramos, la tercera quiero que la compartamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque es que hablamos hace un momento, la sabiduría es no transgreder los límites. Y quiero que en sus Biblias, que ya las tienen ahí muy juiciosamente, leamos Proverbios capítulo 28 en el versículo 13. Entonces, Proverbios capítulo 28, el versículo 13 y el versículo 14, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios allí. 28, Proverbios 28, 13 y 14. Yo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional, ahí está. Entonces, el versículo, ¿quién nos ayuda a leerlo? Ahí está el versículo en la pantalla. Sí, o en sus Biblias las pueden encontrar, no se den por vencidos. Proverbios es fácil de encontrar. Sí, señor, por favor. El que encubre. Muy bien, aquí dice, más los tercos van directo a graves problemas o a la destrucción. Saben, cuando hablamos de sabiduría es no transgredir, es no pasar los límites, es porque lo más torpe que podemos hacer o que puede hacer el ser humano es transgredir la ley de Dios. Lo más torpe que podemos hacer nosotros es pecar. Claro, en su momento pecar pareciera algo delicioso, o si no la gente no pecaría, pero a la larga es lo más torpe que podemos hacer. Eso muestra realmente lo insensatos que somos.
Cuando una persona se abandona completamente al pecado, cuando una persona se entrega totalmente a hacer lo malo, está haciendo la brutalidad más grande de su vida, porque eso está destruyendo su propia vida, su propósito, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, ahí vemos, entonces ahí está el necio. Lo más bruto que podemos hacer es, de verdad, pecar. Y bueno, quiero que sigamos allí con la ayuda de Dios. Y lo siguiente es pensar en lo siguiente. No hay nadie, bueno, cuando yo pienso en este pasaje, una de las personas que más causó problemas, uno de los que peor tomó decisiones en su vida, es un personaje que tal vez ustedes conocen y claro que lo conocen. Fue una persona que tenía todas las condiciones o todas las ventajas para triunfar, para conquistar, para hacer cosas buenas. Y este personaje, tomando decisiones malas, cometió la bestialidad de pecar, de pasar los límites. Y esto destruyó su vida literal. Literalmente su vida destruyó, terminó muerto, terminó avergonzado, terminó en una vida desgraciada. Y este personaje se llama Sansón. ¿No han escuchado a Sansón? ¿Sí o no? ¿Quién ha escuchado a Sansón? Levante la manito. 1, 2, 3, ok. ¿Qué han escuchado de Sansón? Cuéntenme ustedes, ¿qué han escuchado de Sansón? Tenía un pelo muy largo, ¿sí? ¿Se peinaba con qué tipo de cepillo? No, mentiras. Tenía un pelo muy largo y ¿qué? ¿Tenía mucha fuerza, dices tú? Porque se lo bañaba con agua y jabón. Ok. Excelente, muy bien, ahí vamos a ir avanzando al respecto. Pero ¿qué sucede? Que Sansón hubo tres límites, y yo creo que pueden encontrar más, pero quiero que en esta mañana hablemos acerca de tres límites que Sansón no respetó. Tres límites que estaban establecidos y que era necesario que él los respetara, no para que fuera un aguafiestas o demás, sino para que, volvemos al punto, para que diera el blanco. Segundo, para que cumpliera el propósito de Dios. Y tercero, para que no resultara destruido a causa de pasar los límites. Y vamos a hablar acerca de esos tres límites. Y el primero de ellos es el límite del pecado. En sus Biblias, por favor, busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 10, 23, eso lo pueden buscar en tu Biblia también. Bueno, sí, ahí está, para su mayor economía. Pero lo puedes buscar en sus Biblias, abre tu Biblia, busca ya 1 Corintios, no te des por vencido, está en el Nuevo Testamento, allá después de los Evangelios, Hechos, Romanos, 1 Corintios, ¿ok? 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 23. Por favor, señorita. Lícito. Muy bien, gracias. Mira, sucede algo. Esta versión que está aquí en la pantalla es la traducción lenguaje actual. Y me gusta mucho cómo lo dice allí lo que tú estabas leyendo hace un momento. Y es, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, responde el autor, claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Y no todo lo que uno quiere fortalece mi vida cristiana. Dice esa versión, me gusta mucho cómo dice esa versión porque es la idea que quiero compartirles. Y es que el límite del pecado quiere decir es lo siguiente. Aquí dice la Biblia que hay cosas que no son permitidas, que no son lícitas. Y a pesar de que sean permitidas, a pesar que aparentemente no son malas, esas cosas permitidas, primero, no edifican y segundo, hasta pueden llegar a destruir mi vida. Volvamos al punto de Sansón. Hablemos un poco de Sansón. Sansón, como decías hace un momento tú, Sara, Sansón fue el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, porque la mamá de Sansón no podía tener hijos. Y Dios se mostró a ella y le dijo, vas a tener un hijo y al hijo que tengas no vas a permitir que tome cosa amarga o sidra, menciona textualmente Reina Valera 60, no le cortarás el cabello y cumplirá un voto que es un voto nazareo. ¿Han escuchado ustedes ese término nazareo? Nazareo no es igual que nazareno, como Jesús, que Jesús era nazareno. ¿Por qué era nazareno? Porque Jesús
decían o lo identificaban como una persona que se había criado, que fue realmente lo que sucedió, se crió en Nazaret, una ciudad llamada Nazaret. Nazareo es diferente. Nazareo es una condición de una persona. La palabra nazareo significa apartado. Es la misma raíz de la palabra santo. Y el nazareo tenía que cumplir algunas características, algunas normas. Habían personas que hacían un voto nazareo, para restringirse de ciertas cosas por algunos días. Algunos lo hacían 30 días, otros 60 y se habla aún que hasta 100 días hacían algunos el voto nazareo. Pero también encontramos en la Biblia que hubo personas que hicieron este voto nazareo para siempre, que su vida tendría que estar todos los días consagradas para Dios. Y hay 3 personajes en la Biblia que encontramos que tuvieron ese voto. El primero de ellos que encontramos es nuestro querido amigo Sansón. Ya les explico qué tenía que ver, qué tenían que hacer y no hacer en ese voto. El segundo de ellos, un personaje muy conocido que se llamó Samuel. ¿Sí recuerdan a Samuel? El profeta, ¿no? Que tampoco su mamá podía tener hijos, que fue el que ungió al rey David, que le echó un poco de aceite, ¿no? Bueno, ahí está. El libro de Samuel fue escrito por él. Y por último, un personaje llamado Juan el Bautista. ¿A ese sí lo recuerdan? El que bautizó a Jesús, primo, por cierto, de Jesús. Estos 3. Hablemos de Sansón. ¿Qué podía hacer Sansón y qué no? Sansón no podía hacer 3 cosas que usted dice, pero ¿y por qué Dios le prohibió eso? Que está aburrimiento. Y lo primero que tenía que hacer era que no podía tomar ninguna bebida fermentada, alcohólica, ni vino, ni chirrinchi, ni tequimón, ni nada de esas cosas, mucho menos chamber, nada de eso podía tomar. Ok, no podía tomar ni una gota de alcohol. Bueno, después les hablo de otra cosa de eso. Segundo, él no podía tocar un cadáver o estar cerca a un cadáver. Un cadáver de verdad, ¿no? Como cuando se le dice, usted parece un cadáver, que no es un cadáver de verdad, un muertito, no podía estar cerca. Es más, dice que ni siquiera si era un familiar suyo. Pero eso tenía que ver el voto nazareo. Otros se juntaban y tocaban cadáveres, pero no por eso estaban pecando. Pero en este caso él había sido restringido que hiciera eso. Y lo tercero, y lo más peculiar, es que no podía cortar el cabello de su cabeza. No podía cortarse el pelo. ¿Será que cortarse el pelo entonces es un pecado? Dirán algunos. No, dice no, que no lo corten nunca. Pero resulta que para Sansón estaba restringido que él se cortara el pelo. Y aquí es donde quiero explicarles lo siguiente. Chicos, hay cosas que aparentemente, y yo te puedo decir que no son pecado, pero que no te están edificando. Hay cosas que tú estás haciendo, conductas que estás practicando, y aunque aparentemente no es pecado, tal vez te están consumiendo y te están apartando de un plan mejor para tu vida. Y pongamos el ejemplo más claro, pongamos series de películas, Netflix, bueno, Amazon Prime, HBO ahora salió, y Disney Plus, etcétera. Pero pongamos televisión o internet. Ver una serie de televisión, bueno, aunque depende de la serie, no es pecado. Que tú prendas tu televisión, tu televisor y puedas estar una tarde viendo, no sé, una película, porque ahora las películas duran mínimo 3 horas, ¿no? Sí, eso, ¿quién se iba a imaginar que ahora las películas duran 3 horas? No estoy diciendo que esto sea un pecado, pero si tú te sientas allí y consumes esta serie y sigues consumiendo y sigues y no puedes parar de verlas y te está robando tiempo valioso que pudieras invertirlo en otras cosas, cuidado, es una señal de alarma. Entonces hay muchas situaciones que aparentemente no son pecado, pero que pueden estar afectando tu propia vida. Por ejemplo, y quiero decirles la verdad, Dios me ayude, y es lo siguiente. Estuvimos con mi esposa en un lugar hace un tiempo y allí es un lugar cristiano, ¿no? Y allí celebraron la cena del Señor, la Santa Cena. Y en esta Santa Cena tenía algo peculiar. Y es que la cena en ese lugar, y bueno, bendecimos a los hermanos que lo hacen de esa forma, de manera personal no lo comparto y ya les voy a explicar por qué. En ese lugar, la cena del Señor se hace con vino
vino fermentado. Entonces estábamos en plena oración, estábamos orando, alabando a Dios, cuando vamos a participar de la copa, habíamos participado del pan. Y yo todo feliz cuando la mandé y estaba en la boca, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque de manera personal les digo, yo, desde que conocí al Señor y mi esposa es testigo y los que me conocen, yo decidí no volver a tomar ni una gota de alcohol. No quiere decir que tomarlo me haga o tomarlo me haga menos santo, o que no hacerlo me haga más santo que quienes lo hacen, no. Una copa tal vez no tiene problema, pero de manera personal lo hice porque mi juventud, y no solamente mi juventud, sino mi familia, tiene un trasfondo de alcohol, de alcoholismo, de bebidas alcohólicas. Y esto ha traído problemas, destrucción de hogares en mi familia, ha traído peleas, maltrato, violencia. Y una de las cosas que yo firmemente dije en mi corazón cuando conocí a Dios es no lo voy a volver a hacer. ¿Sí me hago entender? Tengo yo esa y considero que de manera personal debo hacerlo. Y pasa igual. Si una persona que está luchando con el alcohol, que tal vez es nuevo, y va a participar de esta cena y le dan alcohol, imagínense. Aunque le es permitido, tal vez no le conviene. Aunque le es permitido, realmente no va a edificar a esa persona a hacerlo. Entonces hay muchas cosas en tu vida que pueden que mucha gente lo vea normal, pero que a la larga no va a ser normal para ti. Porque Dios ha puesto un diseño y un plan mucho mejor para tu vida que lo que para otras personas aparentemente es normal. Y eso pasó con Sansón. Imagínense Sansón todo mechudito y todos los chinitos bien peluqueaditos. No, pues aquí me estoy imaginando. Perdóneme, no está en la Biblia, no lo tomen como doctrina. Pero imagínense Sansón pequeñito ahí todo mechudito y los demás peluqueados y le dirán, ¿y usted por qué no es peluqueada? Parece un hippie. Bueno, en el tiempo no había hippies. Pero imagínense que él era el único que no podía hacerlo. Todos sus amigos sí. Imagínense que él era el único que no podía acercarse a un muerto y todos sus amigos sí. Pues ese era el voto, ¿no? Entonces hay cosas, chicos, vuelvo al punto, que debemos ponerle límites. Hay algo que tú debes aprender a decir no. Desde ya, tú debes aprender a decirle no a muchas situaciones. Yo te animo a que tú empieces a tener carácter de decir, aunque otros lo hagan, aunque otros lo hablen, aunque para muchos parezca normal, yo decido decir no. Porque al igual que Sansón, ten la seguridad que si tú estás aquí sentado y sentada, Dios también tiene un diseño para tu vida y un plan para tu vida como lo tuvo con Sansón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok, ¿me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Amén o no amén? Digan amén. Ok, entonces aprender a poner límites. Y también sucede, por ejemplo, es que era una promesa que Sansón no podía hacer ninguna de estas cosas. Y mientras oraba pensaba en lo siguiente. Decía, tal vez algunos de los que están acá en un momento de angustia le han prometido cosas al Señor. Señor, si tú me libras de esta, si pasa esto, no, yo voy a dejar de ser aquello. Y a veces somos apresurados en hacer promesas y no las cumplimos. Cuidado con eso. Porque muchas veces si tú empiezas a examinar, algunos comienzan a tener dificultades en su vida espiritual, a sentir a Dios lejano, porque tal vez un día hicieron una promesa y no la cumplieron. Y Dios no te está exigiendo que hagas promesas. Dios no te exige eso, pero tú lo hiciste. Debemos cumplir. Y si no lo hemos hecho hasta hoy, debemos arrepentirnos y debemos restituir, dado el caso que ya no lo podamos cumplir. Pero es importante ponernos al día con eso. Entonces, poner límites. Segundo, el otro límite que Sansón no respetó. Ahí vamos a ver el segundo. Entonces, recuerden, debemos aprender a decir no. Y el segundo límite que Sansón no respetó fue el límite moral. Y quiero que en sus Biblias leamos también 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18, así rápidamente, ahí está súper cerca de eso, búscala, unas paginitas ahí. Ánimo, búscala. Eso. Muy bien, 1 Corintios 6, 18 y 19. ¿Tú nos ayudas a leer? Muy bien, gracias. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 y versículo 19.
sus propios dueños. Bueno, esta versión dice acá, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué sucede con la inmoralidad sexual? Sansón sobrepasó el límite moral. ¿En qué aspecto? Resulta que Sansón, el tipo, claro, eso no estaba dentro del mandato nazareo, pero era algo lógico porque es algo que Dios nos pedía a todos nosotros, la pureza sexual. Y resulta que Sansón no solamente buscaba ir a mezclarse con otras tipas que no eran las que les convenía, hay unos que tienen ese tirito, ¿no? Y les gusta son los que no, las que no. Y resulta que Sansón siempre iba a buscar mujeres fuera de su pueblo, que era algo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel que no hiciera. Y no solamente esto, ya fue más allá, sino que el hombre, y ustedes se encuentran en sus Biblias, en el libro de los jueces, capítulo 13 hasta el capítulo 15 habla acerca de la historia de Sansón. Y encontramos a un Sansón que frecuentaba prostitutas. Obviamente, eso no está dentro del mandato nazareo, pero creen que no es, que es algo lógico. Y este hombre transgredió los límites sexuales. Saben, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio destruye nuestras vidas. Cuando dice acá que nosotros, el que fornica, el que comete inmoralidad sexual, está cometiendo un pecado contra su propio cuerpo. Y cada vez que veo este versículo recuerdo algo, una ilustración que ya les he dicho a ustedes, y es acerca de una droga que hace unos años salió de moda por allá desde Rusia, el famoso Rusia, que se llamaba, o se llama, porque creo que todavía existe, cocodrilo. Y son residuos de otras drogas, de restos químicos. Pero lo más terrible de esta droga es que comienza a generar destrucción de los tejidos de las personas. O sea, si ustedes ven un marihuano de todo chupado, todo llevado, pero esto es peor. Esto empieza a destruir los tejidos de las personas. Y lo más triste es que la persona ve que su piel se está dañando, que a un dedo se les pueden caer, partes de su cuerpo, esos tejidos se caen, pero no pueden dejar de consumir este tipo de droga. ¿Saben? Así es, las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Y no solamente estoy hablando de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Estoy hablando prostitución, estoy hablando pornografía, estoy hablando algo que normalmente hasta en los colegios lo hablan abiertamente y por eso es importante hablarlo aquí a la luz de la palabra de Dios, cosas como la masturbación, cosas terriblemente que destruyen las vidas. Y saben, Sansón comenzó de esa forma. Sansón comenzó tal vez buscando mujeres que no convenían, llegó a hacer a la prostitución, destruyéndose al mismo, al punto que, como ustedes saben, la historia es conocido por todos nosotros, espera que se me perdió, que es conocido por nosotros, es como él quedó reducido a la manipulación de una mujer llamada Dalila. ¿Sí recuerdan a Dalila? Obviamente, Sansón sostenía relaciones sexuales con Dalila, y ellos no eran casados. Y resulta que Sansón lo tenía tan enceguecido esta práctica sexual que él en 3 oportunidades, recuerdan, Dalila trató de hacerle la jugada. Entonces, ¿qué pasó con Dalila? Dalila, los filisteos, que era el pueblo enemigo, le pagaron, le dijeron, oiga, ayúdenos para capturar a Sansón. Le vamos a dar mucha riqueza. Y la tipa pues accedió. Y en 3 oportunidades, él le dijo, ella le decía, ay, Sansoncito querido, cuchi cuchi, por favor dime cuál es de dónde sale tu fuerza. Y él le dijo en 3 oportunidades, le dijo, mentiras. Le dijo, no, si ustedes me amarran con unos lazos nuevos, si ustedes me cogen con 7 trenzas, si ustedes me amarran al piso, bueno, un poco de cosas ahí se inventó. Y lo más terrible, pues, vea cómo llega a ser el pecado de entorpecer a la gente. El tipo decía, si ustedes me amarran con cuerdas, voy a perder, le dijo a ella, si me amarran con cuerdas, pero no le digas a nadie, si me amarras con cuerdas, yo voy a perder mi fuerza. Y al otro día amanecía amarrado con cuerdas. Sí, entonces la pregunta que tan raro, qué coincidencia, ¿no? Y al segunda oportunidad, si me amarran con 7 trenzas o que dejas,
también voy a perder toda mi fuerza. Y amanecía con 7 trencitas ahí. Ay, otra vez tan raro. Yo oía esa historia y decía, pero este tipo no está viendo. Pero no es que no estuviera viendo. El pecado enceguece, queridos. Y la inmoralidad sexual destruye de una forma terrible la vida de una persona, sea cual sea. 3 veces y a la cuarta oportunidad, como ustedes lo saben, a la cuarta oportunidad, él cayó. Él cayó, fue destruido y ese es el punto. La inmoralidad sexual en Sansón destruyó su propio cuerpo. Recuerden que a él le sacaron los ojos cuando lo capturaron en ese momento. Literalmente le sacaron los ojos, le cortaron su cabello. Y es cuando uno dice, ¿por qué el cabello? ¿Qué pasaba con eso? Ya voy a hablar en la tercera punto al respecto de esto. Pero el punto es que Sansón fue reducido y destruido a causa de pasar el límite moral. Mira, Dios te ha dado y me ha dado a mí pureza sexual. La Biblia dice que no derramemos nuestras fuentes, que no descubramos nuestra sexualidad a cualquiera. La sexualidad es una de las cosas más hermosas que Dios dio al ser humano. Porque no sucede como en los animales, que simplemente los animales, bueno, a excepción de, hay uno que se llama el delfín, pero los animales tienen relaciones, o tienen más bien este tipo de contactos sexuales para procreación, solamente. En el caso del ser humano, Dios lo llevó más allá. Y cuando dice que serán uno solo, no solamente se refiere al cuerpo, se refiere a intimidad emocional, abrir nuestro corazón, compartir con esa persona que amamos y en la bendición de Dios, eso tan hermoso que es la sexualidad. Entonces, queridos, de verdad, tengamos esto en alta estima. A Sansón no le importó eso. A Sansón no le importó pasar los límites, como hablábamos en un comienzo que se me olvidó decirles. Sansón iba y tocaba muertos. Mató a un león con su propia boca y después fue y le buscó miel que tenía por allá metida no sé dónde. Sansón le gustaba el traguito y andaba ya todo enfiestado, pa. Y cuando se dice que la oportunidad estaba todo prendido, ta, y lo rodearon, se fue ante una prostituta y lo rodearon y el tipo se levantó a medianoche y por ahí todo borracho, cogió una, no dice que estuviera borracho, pero yo me lo imagino, cogió las puertas de la ciudad, se las echó al hombro y se fue. Pues yo digo, pues a quién se le ocurre eso sin nada. A mí no se me ocurriría eso, ¿no? En sano juicio, coger unas puertas, echárselas de hombre y llevárselas. Bueno, es normal. Bueno. Entonces esto sucede. Y sí, aquí hay algo importante. ¿Saben por qué Sansón era sorprendente la fuerza que tenía? Porque algunos se imaginan, y así lo pintan en los muñequitos. Muestran un Sansón todo grandote, así, todo, sí, más o menos como Daniel, pero man, todo así, todo fornido, todo musculoso. Pero la gente se sorprendía de la fuerza de Sansón, es porque Sansón era normalito, así, normalito. Bueno. Y entonces, ¿qué sucedía? La gente le sorprendía que un tipo tan normalito, chiquitico, sin músculos, pudiera tener esa fuerza tan impresionante. ¿De dónde venía? Ahí va el tercer punto. Dice la Biblia que cada vez que el Espíritu Santo venía sobre él, su fuerza aumentaba de una forma sobrenatural. Y el tercer aspecto, por favor, el tercero, que quiero que hablemos es que Sansón no respetó los límites del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo había venido sobre Sansón desde el vientre, desde antes de nacer. Porque la Biblia dice, bueno, no tomará ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el Señor lo apartó, tenía promesas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él cada vez que lo necesitaba. Cada vez que necesitaba el Espíritu Santo, él venía el Espíritu Santo y le daba ese poder. ¿Qué sucedía? ¿Qué es la diferencia entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Hacerles esta claridad. En el Antiguo Testamento, como Jesús no había redimido nuestras vidas, no había muerto por nuestros pecados, no había resucitado, el Espíritu Santo venía de manera esporádica, llamémoslo así, sobre una persona. Entonces venía un momento sobre la persona y después se iba. A partir de la resurrección de Jesús, 50 días después de la resurrección de Jesús, algo que se llamó el Pentecostés, ¿sí recuerdan? Estaban reunidos 120 en un lugar alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos. A partir de ese momento,
el Espíritu Santo, la promesa de Jesús se cumplió porque Jesús dijo, tranquilos, no se desesperen, les dijo a sus discípulos porque ellos estaban desesperados. Jesús se iba a ir, los iba a dejar solos. Y Jesús les dijo, no se desesperen porque yo les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, uno igual a mí, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Diferente. Actualmente, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, no viene por momentos. Somos ahora templo del Espíritu Santo. Sobre Sansón era diferente. El Espíritu Santo venía, le daba el poder y el tipo se olvidaba. Y el tipo tal vez creía que en todo tiempo que necesitara el Espíritu Santo, ahí lo iba a tener. Que tal vez el Espíritu Santo era su propiedad, que le pertenecía solamente a él, que era su herencia y que nadie se lo podía quitar. Y algunas personas tienen ese pensamiento. Creen que Dios tiene que respaldarlos en todo, hacer lo que ellos quieren, porque simplemente vienen a la iglesia o porque simplemente sus papás vienen a la iglesia, son cristianos, o aún porque hacemos alguna labor en la iglesia, pretendemos que Dios tiene que respaldarnos en todo lo que se nos ocurre. Pero no es así. Sansón no guardó los límites del Espíritu Santo. Y es que, claro, el Espíritu Santo venía sobre él, pero no le importaba el Espíritu de Dios. Él simplemente quería el poder que el Espíritu Santo le da, la fuerza que el Espíritu Santo le da. Y así pasa con algunas personas. Vienen a la iglesia simplemente buscando la conveniencia que Dios puede darle, lo que Dios puede hacer por ellos. Pero no se interesan siquiera por cultivar una relación con el Espíritu de Dios. Y les quiero contar esto últimamente, y hablaba con mi esposa de esto. Dios está hablando de mucho respecto a la relación con el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos tener lo mejor de lugares, etcétera, la mejor enseñanza, lo que sea. Pero si nos olvidamos y abandonamos y descuidamos el Espíritu Santo, no vamos a lograr absolutamente nada. Como iglesia, como hijos de Dios, dependemos exclusivamente del Espíritu Santo. Y tú debes entender esto en tu mente y llevártelo en tu corazón. Sansón no entendió, él quería simplemente fuerza. Por eso no le importó. Imagínense, él hizo todo lo que no tenía que hacer. Se emborrachó, estaba tocando cadáveres y lo único que faltaba por cumplir o dejar de cumplir era que su cabello se cortara. Y no es que en su cabello hubiese una magia ahí toda rara, porque somos muy místicos, ¿no? Entonces, no falta que aparezca ahora los mechones de Sansón. ¿Quiere tener fuerza? Le vendo el mechón de Sansón. Es que así es la religión. Por ejemplo, la religión tradicional, hay algo que se llama las reliquias. Me parece bien curioso porque la religión tradicional católica romana tiene algo que se llamaba las reliquias, y durante la Edad Media, cuando hubo el tema de Martín Lutero, vendían reliquias. ¿Y quieren saber una de las reliquias que vendían? Vamos a ver, no, el pelo es casi, un poquito y lo hacen. Una de las cosas que hacían era lo siguiente: vendían los clavos de la cruz de Jesús. Ese es el punto, y que no solamente habían 5 o 6, sino habían cientos de clavos de la cruz de Jesús. Vendían pedazos de madera a la cruz de Jesús. Vendían mechones de pelo de Jesús. Vendían para la salvación de las personas la leche materna del seno de María. Eso está escrito, eso está en la historia. Yo no me estoy inventando esto, es chistoso, pero está escrito ahí. Y tal vez llegamos a pensar que en el pelo de Sansón había una magia ya rara. Nada. Simplemente que era la misericordia de Dios que seguía con él. Lo único que tenía que cuidar, aún lo que podía conservar de esa promesa de Dios, era su pelo, porque el resto lo habían cumplido. Y el día que dejó de cumplir todo, el día que descuidó eso poco que tenía aún de Dios, fue el día que llegó su destrucción y su muerte. Cuidado con los límites que nos da el Espíritu Santo. Él nos alarma, Él nos inquieta y continuamente nos habla por su palabra. Y la que nos hable no quiere decir que nunca vaya a hacer nada, simplemente son señales de advertencia, como continuamente
Seguramente el Espíritu Santo le estaba diciendo a Sansón. Pero llegó el día en el cual él se entregó completamente, y algo que menciona la Biblia literalmente allí en el libro de Jueces es que cuando su cabello fue cortado y cuando Dalilia por cuarta vez le dice, cuidado Sansón, los filisteos sobre ti, dice que él creía, que aún creía que como en otras oportunidades el Espíritu Santo iba a venir sobre él e iba a salir bien librado. Mentira. Porque en ese momento el Espíritu Santo ya se había alejado de él y el tipo ni se dio cuenta. No supo en qué momento el Espíritu Santo dejó de estar en él. Chicos, el Espíritu Santo no es solo para predicadores, para líderes. El Espíritu Santo es para ti. Tú que estás en tu colegio rodeado de muchos que no son cristianos. Tú que estás en tu colegio bombardeado, en tu universidad bombardeado de muchísimas cosas. El Espíritu Santo es para ti. Para que podamos vivir, para que podamos vencer y para que podamos cumplir el propósito que Dios planeó para nosotros. Y quiero que leamos por último Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice allí, quiero leerlo textualmente en esta versión: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo, está hablando el Señor. Me abandonaron a mí, ese es el primer pecado, me abandonaron a mí, que soy, dice el Señor, una fuente de agua viva, Jeremías 2:13. Y el segundo pecado dice, y lo segundo es, han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. 2 pecados cometieron mi pueblo. Y si podemos resumir la vida de Sansón, creo que se resume en esto. Porque primero, abandonó a Dios y el plan de Dios para su vida. Y aunque inmediatamente no se murió, vivió mucho tiempo. El haber abandonado a Dios hizo que Sansón fuera a buscar lo de Dios en otros lugares. Él creía que con simplemente ir, porque así es la vida de Sansón, él se levantaba, le hacían daño y él iba y se vengaba. Y tal vez creía que él era el Avengers del libro de los jueces, el vengador. Entonces venían y le hacían daño y me vengo. Ese no era el propósito. El propósito es que él liberara a la nación de Israel de la opresión, de la muerte y la destrucción que los filisteos tenían sobre ellos. Pero el tipo no le importó eso. Ustedes siempre lo ven como un tipo de solitario, cometiendo bobadas, cometiendo torpezas, porque abandonó a Dios, la fuente de agua, y fue y estaba tratando de construir algo que supliera a Dios. Y eso sucede siempre cuando nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo. Lo dejamos a Él, en quien tenemos plenitud, quien puede llenarnos por completo. Y seguramente estás buscando llenar esto de Dios con otras cosas o con otras personas. Nunca nadie y nunca algo podrá llenarnos como solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios.